Pedimos, Señor, que tú tomes el control y seas quien nos dirija en esta hora. Pedimos que tú seas, Señor, dirigiéndonos para que podamos, Señor, continuar tu obra, Padre, según tu voluntad, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. ¿Están contentos de poder estar en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar cantándole todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle, solo
Pueden tomar sus asientos y vamos a estar cantándole. Tengo mansión más allá de los cielos. Llevóme Cristo. Llevóme Cristo en misiones al cielo y me mostró la Jerusalén, ciudad hermosa, y en él para morar en todo pie, más allá de los cielos, en aquel todo Cristo está. Y cuando venga su promesa cumplida, con él al cielo nos llevará. El primer cielo y la tierra se fueron, también los mares ya no serán, y nuestras penas, dolores que apagan, al mismo tiempo terminarán. Más allá de los cielos, en aquel sitio, todo Cristo está. Su promesa cumplida, con él al cielo nos llevará. Un cielo nuevo, una tierra excelente, calles de oro, mar de cristal, preciosa piedra, muy resplandeciente, es hermosa y bella ciudad. Más allá de los cielos, en aquel sitio, todo Cristo está. Y cuando venga su promesa cumplida, con él al cielo nos llevará. Entonces son piedras preciosas y la ilumina tan claridad, y las naciones que fueron salvadas continuamente ahí estarán. Más allá de los cielos, en aquel sitio, todo Cristo está. Y cuando venga su promesa cumplida, con él al cielo nos llevará. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar cantando otro canto y luego vamos a dejar el lugar a un especial. Ven a la luz. Vida eterna Él prometió. Vida eterna Él prometió al que quisiera creer.
Torres, que nos trae una especial. Dios les bendiga. ¿Están contentos? Amén. El Señor es bueno con nosotros, ¿verdad? Estamos contentos de estar nuevamente aquí. Y, quiero cantar este canto. Quiero que todos lo cantemos. Fue el que te mandé para que lo pusieras. Dice que no hubo noche que pudiera impedir el nacer del sol. Amén. Ni que hubo ningún problema que pudiera impedir el amor de Jesús para ayudarme. ¿Ustedes lo creen? Vamos a ver si nos lo podemos aprender. Anoche estábamos en compañerismo un ratico y lo estábamos cantando y me gusta mucho. Entonces vamos a ver si podemos cantarlo todos. Amén. Dice, nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, ese río que emana de la cruz al lado de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, ese río que emana de la cruz al lado de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí otra vez. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, yo quiero servirte, Señor. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo te quiero servir. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Vamos a cantarlo otra vez, los directores me ayudan, Juanito, para que te lo aprendas, para que lo cantes en la congregación. Amén. Ahí está la letra. Nunca hubo noche que pudiera
pueda impedir el nacer del sol, la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, ese río que emana de la cruz al lado de Jesús. Y habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, ese río que emana de la cruz al lado de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Pues y úsame, úsame. Soy tu milagro, úsame. Yo quiero servirte, úsame. Soy tu imagen, soy tu imagen, Señor. Úsame. Yo te quiero servir. Aquello que parecía imposible, Señor. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano. Gloria a Dios. Vamos a estarnos preparando para recibir palabra. Pero primero vamos a estar cantando. Ya todo dejé. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa ya todo dejé. Por andar en la luz, no, 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 no,
paz y de amor. En todo este mundo está fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz. Yo moro en tinieblas llamas. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Con santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz. Yo moro en tinieblas llamas. Ya todo dejé y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a la luz, infeliz pecador, apague esas ciegas llamas. Si ven a Jesús nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz. Yo moro en tinieblas llamas. Todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Amén, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie por un momento, si son tan amables, y vamos a estar cantando. Dios está aquí para dejar el lugar a la palabra. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir el alimento de esta tarde? Amén. Vamos a cantar. Se siente aquí. Perdón, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como a la mañana se levanta el sol, tan cierto como que llega el
noche. Oremos a Dios. Amado Padre, poderoso Señor y buen Salvador Jesucristo, estamos agradecidos contigo en esta noche, que nos permites, Padre, una vez más la oportunidad de reunirnos bajo la sangre, Señor, de aquel que murió en nuestro favor en el Calvario, y por quien hemos tenido la completa y la plena redención, Señor. Ahora, Padre, como tu pueblo, como tus hijos, nos diste tu nombre, Señor, para que por medio de él pudiéramos venir delante del trono de la gracia y saber que nuestras peticiones serán no solamente escuchadas, sino que serán respondidas, Señor. Así que, Padre, con esa confianza, con esa seguridad en nuestro corazón, venimos delante de ti en esta noche, apoyándonos, Señor, y confiando no en nuestra vida propia, Señor, pero sí en la vida de aquel que la entregó en beneficio de nosotros. Así que, Padre, con confianza nos acercamos a ti, confesando que somos creyentes de tu palabra, que somos los beneficiarios de aquellos días, Señor, del Calvario, del tiempo de la antigüedad, y los beneficiarios en el tiempo del fin, del cumplimiento de toda tu palabra y cada una de sus promesas. Así que, Padre, pedimos en esta noche, al reportarnos, Señor, para este servicio, que tu presencia nos ayude, que el Espíritu Santo sea manifiesto entre nosotros y que, Padre, mientras desarrollamos y consideramos tu palabra, tú puedas por medio de ella, Señor, alimentar, sustentar nuestras almas y traer algo a nuestro corazón, Señor, que nos enseñe, nos ayude, nos oriente, Señor, y nos fortifique en tu palabra, para poder de esa manera enfrentar el tiempo malo en el cual nos ha correspondido vivir. Así que, Padre, enséñanos, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea nuestro guía, sea quien nos guíe, Señor, en cada uno de nuestros pasos, y que tome su palabra en esta noche, Señor, y la haga clara delante de nosotros. Nosotros, Padre, de esa manera, con humildad, pero con seguridad en nuestro corazón, nos reportamos para tu servicio, pidiendo que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que toda petición, toda carga, toda angustia, toda necesidad, Padre, sea suplida por ti, Señor. En tus manos dejamos nuestras vidas, en tus manos dejamos nuestras necesidades y nos reportamos para tu servicio, porque todo esto lo pedimos y lo hacemos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, para la gloria tuya y el bien nuestro pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo número 1 para hablar algo al respecto de este Salmo por unos minutos en esta noche. Está en el Salmo capítulo 1. Muy bien, vamos a leer los 6 versos que tiene este salmo. Dice el Señor de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tome su lugar, por favor. Muy bien, mis hermanos, los saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos de verdad agradecidos con el Señor, que nos permite venir a estar entre ustedes, poder saludarlos, poder verlos, poder tener la oportunidad de conocer la simiente del Señor en diferentes partes del mundo. Es una bendición para nosotros. Nunca debemos tomar en poca estima, nunca deberíamos despreciar o no valorizar
el poder saludar a un miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Mire, las personas en la calle se sienten bien, se alegran, se agradan si llegan a encontrar a algún artista reconocido, algún artista famoso, si pudieran tomarse una fotografía con algún deportista de su preferencia, con alguien que fuera muy conocido a nivel mundial. Y nada en contra de eso está bien. Si usted lo quiere hacer así, tomarse una foto y pedir un autógrafo y este tipo de cosas, y bueno, eso pudiera tener su significado y su valor. Pero realmente todas aquellas personas, por famosas que sean sobre esta tierra, difícilmente alcanzarán a ser tan reconocidas delante del Dios Todopoderoso como un hijo suyo. Un hijo de Dios delante de Dios tiene más valor, es más importante que cualquier persona famosa sobre esta tierra. Amén. Entonces, así como tal vez muchas personas hacen fila y harían tantas cosas, ¿verdad? Usted sabe, la gente a veces entra en su locura y su fanatismo, y entonces se van y hacen filas y se quitan sus prendas y se las tiran a los artistas, y si les da cualquier cosa de ellos, una manilla o una media, lo que sea, pues ellos serán demasiado felices y las guardarán en lugares donde todo el mundo sepa cuando lleguen a su casa que fulano de tal le dio eso, porque tiene valor para ellos. Y nosotros los creyentes nunca deberíamos menospreciar la oportunidad de tomarnos una foto con un hijo de Dios. Vea usted, de saludar un hijo o una hija del Señor, de poder conocer estos lugares que para mí son lugares de refugio, cada tabernáculo en cada lugar. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de los lugares de refugio, las ciudades de refugio, y un tabernáculo donde sea que esté, en la montaña, en el desierto, en el bosque, donde pudiera estar, ahí será un lugar de refugio, donde el pecador, el mismo creyente, podrá correr y mantenerse en seguridad. Entonces, para mí es más importante estar entre ustedes, saludarlos, verlos, que poder saludar o ver a cualquier, o visitar cualquier otro lugar que pudiera ser famoso o importante para los hombres. Es verdad que me siento honrado y que Dios me permite estar entre ustedes y poder saludarlos, porque nos identificamos bajo un mismo techo de fe, y es que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos recibido a quien Él ha enviado. Y eso dijo la Biblia, que esa era la obra de Dios, que creyéramos en el que Él había enviado. Así que usted y yo, al recibir a quien Dios ha enviado para nosotros en este tiempo, entonces nosotros estamos caminando, perteneciendo, y debemos estar haciendo algo por la obra del Señor. Así que estamos agradecidos con Dios por esto. Igualmente nuestro hermano Samuel, que nos ha invitado y nos ha permitido llegar aquí a su lugar. Estamos en verdad agradecidos con él por la confianza que nos permite de estar aquí. Su familia, que pues ya nos ha recibido, nos ha tratado, nos está tratando y seguramente nos seguirá tratando muy bien. Así que le agradecemos a su esposa, a sus muchachos. No he preguntado, pero creo que fue fue la señorita la que nos cedió la habitación, ¿sí? Así que muchas gracias, muy cómoda, y como que dan ganas de quedarse otros días. Así que le damos gracias también cuando llegan a mi casa, pues la que siempre ha sido, digo yo, sacrificada al ceder su habitación es mi hija. Pues le toca a ella ahí ceder sus derechos y prestarla a los hermanos, pero en verdad que es una bendición siempre que uno puede, como lo dije ahora, recibir a alguien que viene de parte del Señor. Así que lo tomamos de la mejor manera y con la mayor humildad posible. Igualmente al hermano Josué, la hermana Rebeca, sus hijos, en verdad que ha sido bueno para nosotros que ellos nos sirvan de guía, nos ayuden, nos acompañen y de alguna manera den alguna referencia nuestra para poder visitar los lugares que hemos visitado. Y agradecemos a nuestro hermano Josué, nuestra hermana Rebeca, hijos, hermanos, amigos, conocidos, y nos sentimos también agradecidos de que ellos hayan dispuesto su tiempo para acompañarnos estos días. Bien, mis hermanos, de esa manera reciban el saludo de la iglesia en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta es una ciudad
que queda al nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela. Hay un pueblo de creyentes allí que han recibido el mismo mensaje que ustedes han recibido, que se esfuerzan con las batallas propias de cada lugar. Allí tenemos las nuestras, las propias de nuestro país y en nuestra ciudad, pero hay un buen grupo de hermanos que cree este mensaje. Algunos de ellos posiblemente estén aún viendo este servicio, y todos ellos le enviaron un saludo muy especial a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre, ahora que les conocemos, ya tenemos a alguien más por quien orar. Es una responsabilidad más que asumimos, ¿verdad? Y de la misma manera quisiera dejarles esa responsabilidad a ustedes, que estén orando por nosotros allá en la ciudad de Cúcuta, porque pensamos que si Dios nos tiene 5, 10, 20 años, 50 años o un mes más sobre esta tierra, es porque debe haber un hijo en algún lugar. Alguna simiente falta por llegar. Y ustedes están en un país que es un país privilegiado, porque los ojos del Señor se posaron sobre esta nación desde antes del principio del mundo, para enviar el más poderoso profeta que alguna vez había podido ser enviado de parte de Dios sobre esta tierra. Y entonces es un privilegio que ustedes tienen. Y aquí nomás ustedes saben lo que el hermano Branham dijo de su nación, donde ustedes viven, y nuestros ojos como creyentes están atentos a cada movimiento que hagan las personas que están ahí arriba liderando este país, porque simplemente van a hacer lo que tienen que hacer para que la palabra dicha por el profeta de Dios se cumpla. Así que ustedes se enteran más rápido. Cuando a nosotros nos llega la noticia, ya ustedes la saben. Así que les agradecemos sus oraciones por el pueblo del Señor allí en la ciudad de Cúcuta. Reciban ese saludo de ellos y de mi esposa y de mis hijos. Muy bien, mis hermanos, esa es la parte del saludo, para verlos un poquito mejor, para de alguna manera hacer algo más de confianza con ustedes. Pero lo que realmente trae el beneficio para nuestras almas no son mis palabras, pero sí las palabras del Señor. Y aunque mis palabras pasen, el cielo y la tierra pasará, esa silla donde usted está sentado, esa ropa que usted y yo traemos puesta, ese vehículo en el que venimos, todo eso perecerá. Realmente a los ojos del Señor eso no tiene valor. Solamente son instrumentos que Dios nos permite con un propósito sobre esta tierra. Pero todo eso es pasajero. Debemos darle y disfrutarlo y sacarle el mejor provecho. Pero realmente nuestro objetivo, nuestros ojos, nuestro mirar, nuestra expectativa está en las cosas eternas, la palabra del Señor. Así que tomando esta escritura del Salmo 1, quisiéramos hablar de algo a lo que quisiéramos poner por título, dando fruto a su tiempo. Dando fruto a su tiempo. Así que yo creo que todos, o la gran mayoría por lo menos, hemos leído el Salmo 1. Todos leemos el libro de los Salmos. No solo los creyentes, sino también muchas personas no creyentes, por lo menos de una fe cristiana propia, pero que de alguna manera creen en el Señor o en Dios desde su punto de vista. Ellos saben y les gusta leer el libro de los Salmos, pero difícilmente encuentran algo real, algo propio que puedan comprender y que les pueda ayudar en su vida. Por ejemplo, este libro de los Salmos, este Salmo 1, he leído, he repetido de memoria muchas veces por muchos creyentes, pero tal vez sea difícilmente comprendido. Ahora, es un salmo muy corto, pero gracias a la luz que nosotros tenemos por el hermano Branham, el profeta del Señor nos enseña cómo es que el Señor en su palabra usa símbolos. Y cuando nosotros logramos identificar el símbolo, entonces vamos a comprender el significado de la palabra del Señor, la lección que Él quiere traer a cada uno de nosotros. Ahí en este libro, en este capítulo, habla de el árbol plantado junto a corrientes de agua. El hermano Branham dice que ese árbol que aparece en el libro de Génesis, había unos árboles naturales, es decir, unos árboles frutales. Pero también había otra clase de árbol
que no era un árbol frutal, no era un árbol natural, sino que se estaba refiriendo realmente era a una persona, a un individuo. Y el hermano Branham nos hace referencia de varios lugares en la Escritura donde el Señor representa o tipifica al hombre, al ser humano, como un árbol. Y una de las escrituras donde nosotros podemos comprender eso es precisamente este Salmo 1. Porque allí el Señor empieza hablando de un varón con unas características especiales. Dice, este varón no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, y no se sentó en silla de escarnecedores. Ahora, ese Salmo 1, cuando yo lo leo, y quiero encontrarme yo en ese Salmo, desde mi propia justificación humana, desde mi propia condición, mis propios méritos, yo no me puedo ver en ese Salmo. Es decir, yo tengo que reconocer que yo no soy el personaje del que habla ese Salmo. Porque yo anduve en camino de pecadores, yo estuve en consejo de malos, me he sentado en la silla del escarnecedor. Entonces yo no soy el personaje del Salmo 1. Yo no sé si alguno de ustedes pueda decir que usted sí es el personaje del Salmo 1. Pero hay un personaje o hay un ser que sí cumple a cabalidad ese Salmo, y ese es el Señor Jesucristo. Él es el único que estuvo sobre la tierra, habiendo nacido de mujer, pero que estuvo libre de pecado. Por cuanto el pecado entró al mundo por medio de una vida sexual, de un conocimiento sexual, de no solamente de la serpiente con la mujer, sino que también del hombre con su mujer, porque aunque Eva había cometido un error, había hecho algo equivocado, la Biblia nunca dice que el pecado entró al mundo por una mujer, al mundo por un hombre, es porque el hombre tenía la potestad de proceder y juzgar aquel error que había cometido su esposa, porque él tenía una ley dada por Dios, y él debía proceder de acuerdo a la ley de Dios. Lo que Adán hizo fue comer así como ella, pero la Biblia no dice que Adán fue engañado. La que fue engañada fue la mujer. Adán lo hizo, como dijo el libro de Santiago en el capítulo 1, creo, el verso 17, cuando dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Adán sabía lo que la palabra decía, que él no debía recibir a su mujer en esa condición, pero Adán hizo a un lado la palabra, sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo, y entonces comió así como su mujer comió de aquello que no debía, accedió sexualmente a ella, y eso produjo una simiente sexual sobre la tierra con unas características de Dios, pero también había producido, por causa del contacto previo de la mujer con la serpiente, una naturaleza y un ser sexual con unas características bestiales diferentes, cada uno con un linaje distinto sobre la tierra. Pero cuando nosotros miramos aquello, el Señor Jesús tuvo que venir de la misma manera en que todos los hombres vinieron, es decir, por medio de una mujer. Pero cuando Él vino, Él no vino por un contacto sexual. Entonces Él vino libre de pecado. La naturaleza que moraba en Jesús no era una naturaleza corruptible, era una naturaleza incorruptible, por causa de que era la naturaleza por la palabra de Dios, como dijo Primera de Pedro, que vive y permanece para siempre. Entonces la naturaleza que estaba en Jesús era una naturaleza libre de pecado. Por eso Él nunca estuvo en consejo de malos, no anduvo por camino de pecadores y nunca se sentó en la silla del escarnecedor. Entonces el Salmo capítulo 1 solamente aplica en una manera total al Señor Jesucristo. Él es el único que puede reclamar algún derecho sobre ese Salmo 1. Y por cuanto Él cumplió ese primer verso del Salmo, mire lo que dice que tendría sus características. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, por cuanto ese varón llamado Jesús
nació de la manera que nació, entonces él era aquel varón que se podía deleitar en la ley del Señor. En la ley de Jehová estaba su delicia. En esa ley él meditaba de día y de noche. Ahora, ese personaje es comparado en la Escritura con un árbol. Mire usted, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora la Escritura nos está diciendo allí que ese personaje que tiene un origen correcto, que tiene una simiente correcta, será plantado en el lugar correcto. Entonces fíjese, una simiente correcta, de un árbol correcto, plantado en el lugar correcto, dará el fruto correcto. No solamente dará el fruto correcto, sino que dice, dará el fruto en su tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que haga será prosperado. Por eso el Señor Jesús es llamado el Hijo de Prosperidad. Ahora José era el hijo de prosperidad en Egipto, pero tan solo estaba representando realmente al Señor Jesucristo, quien es el verdadero Hijo de Prosperidad. Amén. Pero para que esa prosperidad viniera al Señor, dice que todo lo que hacía prosperaba por causa de que tenía una simiente correcta, era un árbol correcto, plantado en un lugar correcto y sustentado por un agua correcta. Por eso se podía deleitar en las cosas del Señor. Pero cuando usted lee el verso 4, dice, no así los malos. Entonces habla de otra clase de árbol. Un árbol, usted sabe que la Biblia dice en el libro de Mateo que hay árbol bueno y árbol malo. Árbol de fruto bueno y árbol de fruto malo. Así como hay vasos de honra y vasos de deshonra, así como hay ovejas y cabros, así como hay hijos de Dios, hijos del diablo, entonces hay árbol malo. Y el árbol malo es arrebatado por el viento. Y vientos quiere decir, dijo el hermano Branham, una cosa son doctrinas y otra cosa son guerras. Dice, vientos representan estas dos cosas. Entonces cualquier doctrina o cualquier dificultad, cualquier tribulación, a un árbol malo, ese viento lo arrebata. Es decir, que se le caerá su hoja, su fruto también irá al suelo, no podrá prosperar, y dice la Escritura, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces fíjese que hay dos clases de árboles diferentes. Cada árbol con una naturaleza, cada árbol con una característica. Ahora, ¿qué tiene que ver esa Escritura con nosotros? Si el único árbol correcto de los 3 primeros versos que leí, estamos hablando que solo corresponden al Señor Jesús, ¿cómo puedo yo ahora incluirme en ese árbol? Ahora fíjese en una cosa. Cuando nosotros nacemos sobre esta tierra, nosotros nacemos en una condición de pecado, por causa de la manera en que usted y yo fuimos concebidos. Dijo el Salmo 55, dice, en maldad, en el Salmo 51, en el verso 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros vinimos al mundo en esa condición de pecado, cargando una naturaleza de pecado. Y cuando nosotros venimos de la carne, digo el libro de Juan en el capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces la simiente sexual que viene en nosotros, la simiente carnal que viene en cada uno de nosotros, se multiplicará o se reproducirá mejor según su género. Dijo el Señor en el libro de Génesis que toda semilla producirá según su naturaleza, según su género. Entonces esa semilla que viene en nosotros tiene que producir según su naturaleza. Y la Biblia nos habla en los 1 Corintios capítulo 6, Gálatas capítulo 4, de las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Los frutos del árbol. ¿Por qué da ese fruto? Porque el árbol tiene una vida que va por dentro. Y la vida que va por dentro es una vida de carne, es una vida carnal, es una vida manifiesta serán sus obras por causa de que su naturaleza es sexual. Vino por sexo, se reproducirá por sexo y las obras de la carne lo llevarán a condenación. Entonces ese árbol en su propio fruto por causa de su naturaleza no es un árbol bueno.
usted y yo, cuando nos miramos en esta escritura, muy probablemente tengamos que entonces vernos del verso 4 en adelante. Pero ¿de qué manera nosotros, o una pregunta, ¿habrá alguna forma en que sea posible que nosotros dejemos de ser, o no seamos árboles malos y no demos frutos malos, sino que podamos identificarnos con la primera parte de este libro de los Salmos, siendo que el único que cumple esa escritura a cabalidad es el Señor Jesucristo? ¿Habrá alguna manera? La respuesta es sí, hay una manera. Y es que cuando el pecador viene por medio de la fe, que fue producida por el oír de la palabra, y él viene a creer en el Señor Jesucristo, acepta su palabra, rinde su vida a Él para que Él lo guíe a lo largo de su caminata terrenal, entonces Él es justificado por su fe. Entonces la persona recibe la justificación por la fe. ¿Qué es justificación? Justificación se reúne o se resume en dos cosas, oído, perdón y olvido. Entonces, cuando una persona es justificada por su fe, el Señor no solamente perdona su pecado, el Señor olvida su pecado. Ahora, ¿cómo puede hacer el Señor para olvidar su pecado? Ahí nosotros cantamos un himno que dice que nuestros pecados los sepultó en la mar. Y repetimos el coro, los sepultó en la mar, los sepultó en la mar. Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar. Eso es real. ¿Cómo puede ser de esa manera? Y viene a mi mente una historia que el hermano Branham cuenta de un anciano que conoció el evangelio y él se la pasaba leyendo su Biblia y glorificando al Señor y haciendo gran alboroto por causa de su fe. Su hija, como muchos hijos, se avergonzó de la fe de su padre. Y ella iba a tener una fiesta social, una reunión social con sus compañeras en su casa. Y ella no sabía qué hacer con su padre y ella se sentía avergonzada porque ella sabía que si su padre estaba en casa y ella con sus amigas, su papá iba a empezar a leer su Biblia y se iba a enloquecer y ella le iba a dar vergüenza con sus amigas. Entonces dice la historia que cuenta el hermano Branham que ella llevó a su padre a un altillo, lo encerró allá y se aseguró de que no tuviera Biblia y no tuviera ningún libro de religión y lo dejó con puros libros allí de otras cosas como libros de geografía. Ella bajó, lo dejó allá encerrado a su padre y empezó a tener su fiesta. Dice que cuando este anciano, cuando ellas estaban allí en su fiesta social, dice que aquella hija empezó a escuchar a su padre que daba glorias, que hacía un ruido tremendo allá como si tuviera una Biblia en su mano. Ella se extrañó, se fastidió, ya sus amigas empezaron a pensar a hablar de qué era aquel ruido que escuchaban. Ella les dijo, esperen un momento, subió al altillo donde estaba su padre, abrió y efectivamente era su padre glorificando al Señor. Y ella le dijo, papá, pero si yo te dije que venían unas amigas, yo te quité tu Biblia para que no andaras haciendo este estruendo y tu religión y tus cosas. Ahora, ¿por qué estás en semejante alboroto? Y ella le dice, hija, porque aquí en los libros que me dejaste hay un libro de geografía. Y en este libro de geografía yo leo que ellos dicen que el mar no tiene fondo. Y entonces dice, papá, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué haces ese alboroto? Dice, porque a mí la palabra del Señor me enseña que el Señor botó mis pecados a lo profundo de la mar. Y si la mar no tiene fondo, mis pecados nunca serán encontrados. Entonces no había una sola manera. Ahora esto nos da tanta lección. Yo no necesito, oído, y entiéndame, no en lo que digo, sino en lo que quiero decir. Yo no necesito una Biblia para ser un creyente. Yo no necesito tener los 1200 y tantos mensajes del hermano Branham traducidos para vivir la palabra. Yo lo que necesito es que la vida de esa Biblia, el espíritu de esos mensajes more en mí. Y pueda que tenga los mensajes en audio, pueda que tenga los folletos, pueda que tenga mi Biblia, puede que no tenga nada de eso, puede que esté en una prisión, puede que esté en un cuarto lleno de ratas. Pero el avivamiento del creyente, la fe, no depende de las circunstancias que lo rodean. Amén. La fe solo está anclada en una sola cosa y es la eterna palabra del Señor. Amén. Donde el creyente se pare en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, aun cuando esté en las puertas de la muerte, el creyente no cambiará su fe. La fe del creyente no varía. La fe del creyente se sostiene
Porque tiene un ancla. Y el ancla tiene nombre y es Jesucristo. Y Jesucristo es su palabra. Entonces fíjese usted que cuando el individuo es justificado, produce gran gozo como el de aquel anciano. Porque su pecado es echado al fondo de la mar. Su pecado nunca será encontrado. Ahora fíjese, cuando una persona es verdaderamente justificada, ahora yo creo que me hago entender con lo que estoy diciendo. Porque nosotros sabemos que hay 3 etapas de gracia. El hermano Branham las habló. Sabemos que está la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Comprendemos eso porque el hermano Branham lo dice en todo lugar. Ahora, cuando hablamos de esas 3 etapas de gracia, comprendemos que la justificación es la primera. Y es eso que estamos hablando, perdón y olvido. No solo me perdonó, sino que se olvidó de mi pecado. Eso es diferente. Ahora usted y yo no podemos justificarnos el uno al otro. Si yo le hago una ofensa a usted, usted tal vez, seguramente me perdona, pero usted nunca se va a olvidar de lo que yo le hice. Con el Señor no es así. El Señor perdona y olvida como si nunca hubiera existido. Ahora esa es una de las tantas cosas que tiene una mente eterna como la del Señor. Que Él puede olvidar y no olvidar. Puede conocer y no conocer. Porque le dijo a aquellos: apartados de mí, no os conozco. ¿Cómo no los va a conocer? Los conocía. Pero entonces Él tenía la capacidad de conocerlos y no conocerlos. Ahora sus pensamientos eternos y sus pensamientos no eternos que Él manifestó en su plan sobre la tierra. De esa manera Él puede tomar nuestros pecados y olvidarse de ellos. Ahora, ese Dios que olvida nuestro pecado, cuando un creyente, un hijo de Dios, porque la justificación de la que habla el Salmo 1 no es la misma justificación de todos, no lo es. Pero esta justificación del Salmo 1 es la justificación de la novia del Señor Jesucristo. Cuando una persona es justificada por razón de la elección que Dios tiene en la vida de ese individuo, sea hombre o sea mujer, y ese individuo es parte de la novia del Señor Jesucristo, su pecado es perdonado 100% y olvidado completamente. Entonces esa persona nunca hizo lo que se supone que hizo. El diablo podrá levantarse y traer los acusadores, podrá levantarse y traer todo tipo de pruebas, pero delante del Señor nunca pecó. Fíjese usted que yo decía que no es la misma justificación. Rápidamente lo voy a explicar. La Biblia nos enseña que Judas fue justificado. Judas fue santificado. Pero Judas nunca llegó a Pentecostés. Judas solamente fue justificado y santificado. Pero Judas nunca pudo llegar a recibir la vida de aquel que lo había justificado y lo había santificado. Entonces Judas quedó incompleto en su proceso de salvación o de redención. Por esa razón, como él no llegó a la tercera etapa de la gracia, aunque fue justificado y aunque fue santificado, sus pecados lo alcanzaron. Cuando una persona muere sin haber completado las 3 etapas de la gracia, sus pecados lo alcanzan. Y dijo la Biblia, y dijo el hermano Branham, Dios no condena a nadie, el hombre se condena a sí mismo. Dice, Dios no envía a nadie al infierno. Dice, el hombre se lleva solo. Realmente es más fácil ser salvo que perderse. Porque es más fácil decir la verdad que inventar un montón de mentiras. No solo inventarlas, sino después, ¿cómo se dice? Soportarlas, después aparejar, cuadrar todos los detalles para que no lo cojan en la mentira. Es más fácil inventar todo lo que adorna y acompaña una mentira que la mentira misma. Entonces es más fácil decir la verdad que mentir. Es más fácil vivir fielmente a una esposa que tener 2 y 3 mujeres. Es más fácil invertir el dinero en las cosas del Señor y en su familia y sus responsabilidades que malgastarla en las cosas que no convienen. Es más fácil ser honesto, es más fácil ser correcto, es más fácil poder mirar a las personas a los ojos y saber que usted no les debe nada, que esconderse de aquellos acreedores a quienes usted les debe dinero. Es más fácil hacer la cosa correcta que hacer la cosa incorrecta. Es más fácil obedecer a los padres que buscarse, dijo el hermano Branham, una zurra. Es más fácil hacer la cosa bien hecha que hacer la cosa mal hecha. Amén. De la misma manera es más fácil obedecer a la palabra. Pero cuando la persona pasa por justificación y por santificación, pero como Dios no se perfecciona en uno, Dios no se perfecciona en 2,
sino que todo el plan de Dios para perfeccionar a la raza humana y a su creación lo hizo en 3. Si la persona no llega a la tercera etapa de la gracia, al momento de morir sus pecados lo alcanzan y su justificación no le servirá de nada. Y el ejemplo es Judas. Judas fue justificado, Judas fue santificado, pero Judas, antes de llegar a Pentecostés, sus pecados lo alcanzaron. Su conciencia lo acusó, lo atrapó, y en el momento de colgarse, antes de colgarse, fue porque él no se arrepintió. Él tuvo un remordimiento tal vez. Sus pecados lo alcanzaron en ese momento. Él comprendió que estaba perdido, que su justificación no le valía. Toda su historia lo alcanzó en ese momento, lo capturó y lo envió al infierno. Pedro también fue justificado, igual que Judas, y fue santificado igual que Judas. ¿Qué hace la diferencia entre la justificación de Pedro y la justificación de Judas? Que Pedro llegó a Pentecostés, que Pedro cumplió la demanda de Dios de ser justificado, santificado, y Pedro llegó a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pedro llegó a la tercera parte, al número 3 del plano del proceso de salvación, porque Dios se perfecciona en 3. Ahora, cuando Pedro llega a Pentecostés, él recibe la vida de Dios. En ese momento es cuando la plenitud de la justificación, es decir, el perdón y el olvido de sus pecados, son sellados. Por eso el bautismo del Espíritu Santo, dijo el hermano Branham, es un sello sobre vida eterna. Es el sello de la obra de gracia para que el individuo pueda ser parte del cuerpo de Cristo y entonces pueda empezar a crecer dentro de la familia del Señor hasta que llegue a recibir luego la plenitud de aquella estatura del varón perfecto. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es el sello sobre la vida eterna. La vida eterna que el nuevo nacimiento le da al pecador, o sea, al individuo rescatado. Entonces, mientras la persona como Pedro llegó a Pentecostés, la justificación cobró valor. La santificación tomó su lugar. Y el bautismo del Espíritu Santo lo posicionó en el cuerpo místico de los creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces el pecado de Pedro quedó sellado atrás. Dice el hermano Branham, una persona cuando recibe el Espíritu Santo, dice, no hay, dice el hermano Branham, dice, él está sellado. Dice, Dios quedó sellado por dentro y el diablo quedó sellado por fuera. Dice, no habrá suficientes demonios en el infierno que puedan romper ese sello porque está sellado hasta el día de la redención. Pero el caso de Judas es que Judas no alcanzó a ser sellado. Como no estaba sellado por dentro Dios, el diablo no estaba sellado por fuera. Y mientras usted y yo no sellemos al diablo por fuera y no sellemos al Señor por dentro, entonces el diablo puede alcanzarnos. Volveremos atrás. Cuando una persona vuelve atrás, ¿qué fue lo que le faltó? Pues que nunca recibió ese sello. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque cuando Judas se ahorcó, pues mostró lo que traía. Pero resulta que Pedro le cortó la oreja a un soldado romano. Y todos lo vieron. Y el soldado sintió el dolor. Y todos, y Pedro sabía, y Pedro miró la herramienta con la que le cortó la oreja al soldado, y Pedro veía la sangre. Si hubiera mirado al piso, la sangre. Si hubieran visto cuando cortó la oreja tal vez se haya caído al suelo. Todos los soldados, los que estaban ahí con Jesús, el mismo Pedro sabía que le había quitado la oreja al soldado romano. Había pruebas para confirmar que lo había hecho. Pero había una diferencia. Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús miró aquella escena, Jesús tomó la oreja de aquel soldado, puso su mano allí, y cuando quitó su mano, ¿dónde estaba la oreja? ¿Cuántos puntos de sutura tendría? Ninguno. ¿Qué pasó con la oreja? Ahora,
Necesito llamar su atención a eso porque de eso es que estamos hablando. Todos podían decir, Pedro le cortó la oreja al soldado. Pero vaya, demuéstrenlo. El soldado podía decir, vea, me dolió. Mire la sangre, me manchó la túnica, lo que fuera que tuviera. Pero lleven a Pedro ante el juez. Llévenlo ante las autoridades romanas. ¿Cómo podían probar que le había cortado la oreja si cuando usted le miraba la oreja al soldado ahí la tenía? No tenía puntos. Era inexplicable. Ahora, ¿qué quería decir eso? Que a los ojos de Pedro, a la conciencia de Pedro, a los ojos de todos, Pedro le cortó la oreja al soldado. Pero a los ojos del Señor, Pedro nunca le cortó la oreja a ese soldado. Ahora, eso es justificación. Que alguien lo hizo, es verdad que lo hizo, pero realmente no lo hizo. Por eso es que cuando la novia, por eso es que la única que es verdaderamente justificada por la fe es la novia del Señor Jesucristo. Por eso es que a ella y solamente a ella se le darán vestiduras blancas. Por eso es que ella y solamente ella se podrá parar en el juicio del trono blanco, que no será un trono de marfil con un montón de sillas blancas. La blancura de ese trono no es la decoración del trono, sino que es la vida del trono, la santificación de ese trono, un trono que ha sido lavado en la sangre, un trono que está sin mancha, y ese trono es el corazón de su novia, donde el Señor Jesucristo se place morar. Por eso el juicio del Señor se lo dio al Hijo, dice el libro de Juan, y el Hijo es la palabra, y la palabra mora en ella. Entonces será la vida de ella, la vida de la novia, la que hablará en contra de la vida de los demás. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que la fatua y los demás serán juzgados conforme a las cosas que estén escritas en los libros. Y el profeta dice, son los libros de los pecadores, es la vida de ellos. Pero tendrán que tener una vara de medida, y la vara de medida será la vida de aquellos santos que pudieron vivir la palabra en el mismo tiempo en que a ellos les tocó vivirla. Por eso dice la Biblia que la reina del sur se levantará y condenará a su generación. Ahora, Noé se levantará y condenará a su generación. Usted y yo nos levantaremos y condenaremos nuestra generación. O seremos condenados con nuestra generación. Dependerá de qué lado estemos. Entonces la justificación no es cualquier cosa. Perdóneme, pero la justificación no es solamente ir y bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo y salir y decir que estoy bautizado y vivir cualquier clase de vida. Eso y nada es lo mismo que nada. Eso hizo Judas y de poco le sirvió. La única justificación que vale la pena es cuando usted y yo nos podamos ver en la misma posición que el Señor Jesús se vio, y es varones que no anduvimos en consejo de malos, que no estuvimos en camino de pecadores, que nunca nos hemos sentado en la silla del escarnecedor. Y solo se puede lograr esa justificación de una sola manera: cuando usted ha pasado de muerte a vida, cuando ha completado que Dios se perfecciona en tres, cuando la obra de gracia no empezó, no va a la mitad, sino que la obra de gracia es terminada y la obra de gracia fue sellada por el sello de Dios que le dio vida eterna. Es la única manera. Entonces, cuando el individuo es justificado, santificado y ha sido introducido como un miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, del cuerpo místico del Señor Jesucristo, entonces él es parte de un cuerpo espiritual. Él es miembro de un cuerpo eterno. Él es posicionado dentro de ese cuerpo, y en ese posicionamiento de ese cuerpo está completo, ese cuerpo está sano, ese cuerpo está perfecto. Ahora, yo sé que el profeta dijo que el cuerpo que más enferma es el cuerpo del Señor Jesucristo, es verdad, pero el poder de sanidad está dentro de ese cuerpo, así que no hay enfermedad, ni siquiera la muerte podrá resistirse al cuerpo del Señor Jesucristo. Como no lo resistió en los días de su carne, no lo resistirá en los días de su espíritu en medio del tiempo del fin. Ahora, ese individuo que ha sido justificado, ese creyente que está parado, él puede identificarse como el Salmo 1. Entonces, cuando usted ha pasado esa etapa, cuando usted es un creyente con el Espíritu Santo, usted lee el Salmo 1 y ahora sí, podemos leer el Salmo 1 y vernos en el Salmo 1. Porque el único
es el Señor Jesucristo. Y usted ya es un miembro de su cuerpo. Usted y él son uno. De la misma manera que el Señor no pudo hacerle nada a Abraham, nada a Sara por causa de que estaba bajo el mismo pacto por Abraham. Dijo el hermano Abraham, de la misma manera Dios no podrá hacerle nada a la esposa del Señor Jesús, porque está bajo el mismo pacto de circuncisión y de sangre del Señor Jesús. Entonces es la única manera de estar salvaguardados, cuando nos mantenemos detrás del orden de Dios. Es igual que un hogar. Mientras la mujer se mantenga detrás de su esposo, él es el que va a responder en el pacto que Dios hizo. Va a estar salvaguardada si se mantiene en la posición que Dios demandó, para Dios no tocar ni poner manos sobre ella. Ahora, igual los hijos. Cuando los hijos están salvaguardados en el orden de Dios en un hogar, Dios no los puede tocar. Pero cuando los hijos se salen del orden que Dios estableció, Dios sí los puede tocar. Todo es el orden de Dios, siempre lo hizo y funcionó de la misma manera. Ahora, cuando ese individuo, ese hijo de Dios está salvaguardado y él puede identificarse y decir, yo soy parte del Salmo 1, entonces en la ley de Jehová está nuestra delicia. La palabra no va a ser una carga onerosa, la palabra poder vivirla, poder hacer lo que el mensaje nos enseña que hay que hacer, no será un problema, será una bendición. En su ley meditaremos de día y de noche. No habrá que forzar para que lea la Biblia, para que oiga los mensajes, para que venga a culto. No habrá que forzar ni manufacturar nada, porque la vida de Dios, la simiente que corre por dentro del árbol, tiene que hacer y producir según su naturaleza. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Fíjese usted, no será un árbol seco. Un árbol sin oración es un árbol seco. ¿Sabe usted que en la naturaleza del árbol, la naturaleza, la botánica que el Señor hizo, realmente no se necesita que alguien vaya y corte las ramas de un árbol? ¿Sabe usted que el mismo árbol se encarga de limpiarse solo? ¿Sabía usted que el árbol, cuando una hoja se seca, es porque la vida del árbol, en el árbol hay una inteligencia? Ahora usted sabe usted sabe cuál es la inteligencia que está detrás de ese árbol. El hermano Branham lo explicó cuando hace que en el invierno la vida baje a la raíz. Dice el hermano Branham, es una inteligencia superior que está detrás de eso, que le enseña al árbol y hace que la naturaleza, la botánica haga eso. De la misma manera hay algo en el árbol que hace que el árbol le corte el fluir de la vid o de la savia a esa rama. Cuando el árbol detecta por una inteligencia superior que esa rama está enferma, que hay alguna plaga que está afectando, que algo no está funcionando bien en esa rama, el árbol automáticamente cierra el ducto de la vida y por eso esa hoja se seca, porque el árbol está diciendo, yo seco el ducto de la vida, porque si la vida pasa por ahí, toda la plaga se va a regar y va a infectar todo el árbol. El árbol mismo le corta el fluido de vida. Por eso la rama se seca y se cae. Lo que hacen los jardineros o una buena persona que trabaja en esto, pues sí, va y le ayuda, ¿no? Y ayuda a cortar un poco las ramas para embellecer el árbol. Pero si no hubiera un jardinero, de todas maneras, el Señor es el jardinero. Amén. Y el árbol tiene una inteligencia que le enseña. ¿Cómo hace usted para que el fruto se caiga del árbol cuando está maduro? Él se cae solo. Es que nosotros le ayudamos y nos lo queremos comer más rápido, y para que no se golpee, pues nos subimos y lo bajamos. Pero en la naturaleza del árbol está que cuando el árbol está listo, él le corta. O el mismo viento que hace, por eso dice la escritura, que viene el viento y los vientos harán que el fruto caiga, pero para bendición, no para problema. Entonces, cuando el individuo llega a su posición donde él está plantado, donde él puede ser un creyente genuino, un creyente correcto, que en la ley de Jehová está su delicia, que él se deleite en esa palabra, dice, da su fruto en su tiempo. Entonces el creyente fue llamado a ser un creyente y debe dar fruto en su tiempo. Fíjese usted, debe dar fruto en su tiempo. Ahora, antes de entrar allí a eso, y con eso voy a cerrar, dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que haga el creyente en su posición correcta va a prosperar. Ahora, esto no es solamente una prosperidad material. De hecho, yo pensaría que la prosperidad material pasa a un segundo o tercer lugar.
¿Sabe qué es un hogar próspero? Es un hogar donde sus oraciones son escuchadas. Eso es un hogar próspero. Amén. ¿Sabe qué es un hogar próspero? Es un hogar donde sus hijos, en medio de las dificultades que puedan venir por causa de la edad o por cualquier cosa, se mantienen respetuosos y sujetos a sus padres. ¿Sabe qué es un hogar próspero? Un hogar donde los creyentes saben que tienen que dar su diezmo, saben que tienen que dar su ofrenda y saben que de ahí en adelante todo lo demás el Señor se va a encargar de aparejar cada cosa. ¿Sabe qué es un hogar próspero? Es un hogar que se mantiene unido. ¿Por qué se mantiene unido? Dijo el profeta: la familia que ora unida se mantiene unida. ¿Sabe qué es un hogar próspero? Es un hogar que cumple lo que dice el libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el hermano Branham dice: no es que Dios va a tener nietos y por herencia su familia será salva. Dice: no, pero de la misma fe que usted tiene para su salvación, usted se va a mantener creyendo que sus seres queridos serán salvos. Dice: y tarde que temprano las oraciones suyas los alcanzarán y los van a traer a los pies del Señor. Esa es la prosperidad del árbol del Señor. Amén. Ese es el fruto bueno del árbol. Las cosas económicas solamente son de segundo y tercer plano, pero la prosperidad del Señor es la vida del cristiano. Que el ducto de la oración, si usted tapa el ducto del aire, usted se ahoga, usted se acalora. Si fuera la calefacción, a usted se va a morir de frío. Usted inmediatamente buscaría qué hacer. Así tenga que levantar todo este techo, así tenga que tumbar toda una pared, usted no descansaría hasta que el ducto sea despejado, le valga lo que le valga, porque usted se está muriendo de frío o de calor. De la misma manera debe ser cuando el ducto de la oración, cuando el ducto de la lectura de la Biblia, cuando el ducto de la bendición de venir a un culto se tapa. De la misma manera el creyente empieza a morir lentamente. Y deberíamos hacer todo lo que sea, a precio de lo que sea, por destapar ese ducto para que el árbol no se seque. Porque recuerde, dijo la Biblia, todo árbol que no da buen fruto será y echado al fuego. Le dijo el Señor a una de las edades, le dijo: arrepiéntete, no sea que yo quite tu candelero. ¿Sabe qué es quitar su candelero? ¿Sabe qué es cortarle la vida? Lo mismo que hizo el árbol. Cortó la vida y la rama está ahí. Y el creyente parece que está ahí. Parece que el creyente es un creyente, pero cada vez estará más seco. Y tarde que temprano se caerá del árbol. ¿Qué lo tumba? Un viento, una enseñanza falsa, o un viento, una guerra. Cuando venga una dificultad, una batalla, una tribulación, una enfermedad, ese creyente no perseverará. No fue el momento, no. Ese creyente ya se venía muriendo hace rato. Ese creyente ya se venía secando en el camino. Lo que pasa es que ya llegó el tiempo en que la ramita tenía que caer. Ahora la Escritura lo que dice es que nosotros debemos dar nuestro fruto en nuestro tiempo. Por cuanto nuestra simiente, lo que está en nosotros es la palabra, es la vida de Dios en nosotros, tenemos que dar el fruto. El creyente tiene que constantemente, permanentemente, a cada instante estar dando un fruto diferente. Porque ese es el requisito de Dios. Que produzcamos, así como en la carne producimos las obras de la carne, podamos producir las obras del Espíritu. El que es nacido de la carne, carne es. Las obras de la carne va a practicar porque su naturaleza es que produzca según su género. Pero el que es nacido del Espíritu, dijo la Biblia en el libro de Romanos, los que son nacidos por el Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces se alimentarán del Espíritu de Dios. Sus obras serán conforme al Espíritu de Dios, porque la simiente que está en ellos lo llevará a vivir conforme el Espíritu de Dios enseña y vive su palabra. ¿Me hago entender? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar el fruto en su tiempo. ¿Qué es dar el fruto en su tiempo? Usted está en su trabajo. Dé el fruto que debe dar en su trabajo. Dijo el hermano Branham: sean salados, sean la luz del mundo. No que usted se convierta a ellos, no que usted desee lo que ellos tienen, sino ser tan salados, dijo el hermano Branham, que ellos tengan sed de lo que usted tiene.
Ahora no vaya usted a pensar, no, pero es que qué vergüenza, mire, ellos tienen esto, mire, ellos tienen aquellos. La simiente, nosotros no estamos para agradar a las personas, nosotros estamos primero para agradar al Señor. Pero segundo, hay una consecuencia cuando nosotros nos vestimos, hablamos y actuamos conforme a agradar al Señor. ¿Sabe cuál es el resultado, la consecuencia de eso? Que nosotros estamos atrayendo a los hijos de Dios. Nunca vamos a atraer a un hijo del diablo. Nunca la simiente de la serpiente se va a sentir atraída por este mensaje, por la manera de vivir, por la manera de hablar, por la manera de comportarnos o de vestirnos. Nunca será de esa manera. Pero la simiente de Dios sí. Porque dijo la Biblia que crean en mí, dijo el Señor Jesús, que crean en mí por la palabra de ellos. Y este evangelio será predicado por testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nunca vamos a agradar al mundo. Nunca, nunca. Todo lo contrario, tenemos que ser aborrecidos por el mundo. Pero nuestro vivir, el fruto de mi árbol, tiene que ser deseado. El fruto de mi árbol tiene que traer sanidad. Tiene que traer vida eterna, tiene que traer salvación para todo el que llegue bajo la sombra de mi árbol. Porque usted y yo somos árboles y tenemos una sombra. Pregunta, si somos un chamizo seco, ¿qué sombra vamos a dar? Pero si su hoja no cae, no se apartará del compañerismo. Será un árbol sólido, dijo el hermano Branham. El árbol que usted ve robusto, dice, el que más palo le den, dice el hermano Branham, ese tiene las mejores manzanas. Dice un árbol robusto, un árbol adoctrinado, un árbol, dice el hermano Branham, usted sabe que cuando iban en el campo, dice que caminaba y de un árbol se podía, un tronco en el suelo, de un árbol caído, dice se podría ver bueno, pero cuando usted se para, se hundía, porque el árbol estaba, el tronco estaba podrido. Un creyente sólido, una persona, un creyente parado, una persona que sabe dónde está. Usted se puede parar sobre él y no se parte. No es un tronco podrido, es un tronco que tiene vida. Es un tronco que ha sufrido muchas tempestades y muchos ventarrones. Es un tronco que sabe dónde está parado porque tiene sus raíces bien profundas y a lo largo de la vida cristiana se ha puesto robusto. Ese es un árbol que seguramente está sano por dentro y dará un buen fruto. Nosotros debemos ser ese árbol que dé el fruto en su tiempo, que nuestra hoja no se caiga, para que haya gente, personas creyentes y no creyentes, que puedan llegar bajo nuestra sombra, que puedan llegar bajo nuestro auxilio, que cuando nuestros hijos lleguen a nosotros nos vean realmente como creyentes sólidos, que así no estén muy de acuerdo, no entiendan muchas cosas, en medio de la angustia y en medio de la necesidad, cuando venga la tormenta, ellos van a saber dónde hallar refugio, a dónde correr a esconderse. Cuando haya necesidad, ellos van a saber cuál árbol le da el fruto que le corresponde. Pero eso está en manos suyas y en manos mías. Que nuestro árbol dé el fruto en su tiempo. Ahora, usted sabe que el Señor maldijo la higuera y la Biblia dice que no era tiempo de higos, pero la maldijo, y al otro día pasaron y la higuera estaba seca. ¿Por qué? Si no era tiempo de higos. La palabra del Señor dice que dé fruto en su tiempo, es verdad, tiene un tiempo para dar fruto. Pero es que nosotros a veces pensamos que el fruto del árbol es solamente la fruta. No. Cuando usted siembra un árbol, una semilla, ella empieza a dar fruto, quiere decir, empieza a tener un resultado. Desde el momento que la sembró, se pudre, germina, echa una raíz, echa un tallito, va creciendo, echa ramitas, echa flor, se pone robusta y da la fruta. Pero fíjese usted que en cada tiempo, desde que se sembró, va dando un fruto, o sea, va teniendo un resultado, va dando algo. ¿Qué quiere decir? Que ese arbolito o esa semilla sí tiene vida.
Pero si pasa un año y usted sembró el maíz o sembró la yuca atravesada, como sea, o sembró el arroz y no pasa nada, no tenía vida, nunca dio fruto. Pero mientras el grano tenga vida, el árbol dará su fruto. Tal vez no hayamos llegado a la plenitud y no seamos qué cantidad o qué cosa tremenda de creyentes, pero tenemos que estar dando un fruto. Si hasta ahora conocimos, si llevamos 5 años, si llevamos 10, si llevamos 20, si hemos tenido una experiencia con el Señor, si leemos, si no leemos, si hacemos, cada experiencia, cada día de la caminata de un creyente, tenemos que estar dando un avance. Tenemos que tener un desarrollo. ¿Sabe por qué? Porque la semilla es buena. La semilla tiene una ley. El problema no es la semilla. El problema es, como dijo la parábola del sembrador, el campo donde la semilla se ha sembrado. Pero esta semilla es buena. Esta semilla dará según sus promesas, según su género. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a recibir esta semilla y dejar que ella produzca en usted sus promesas? Es la decisión de día a día del creyente. Oremos al Señor y nos ponemos en pie, inclinamos nuestro rostro. Una oración a Dios. Si usted tiene alguna necesidad, levante su mano. Si usted sabe que tiene una buena semilla, si usted ha reconocido que la palabra del Señor, que este mensaje que Dios nos envió a través de su profeta es una semilla genuina, correcta, y usted sabe que usted es un hijo de Dios, tiene que estar produciendo. Si en alguna parte no está produciendo la clase de vida que debe producir, entonces, como al árbol, a veces hay que aplicarle una medicina para eliminar la plaga. El árbol se puede enfermar. Hay que abonarlo, hay que revisar el agua que está corriendo por la raíz de ese árbol, porque se puede secar. Sin la humedad del Espíritu Santo, la vida de un creyente se muere y no podrá producir un fruto correcto. Oremos al Señor. Amado Padre, nuestro buen Señor y Dios Todopoderoso, yo mismo, Señor, levanto mi mano en esta hora, Padre, porque reconozco que soy un árbol, que tengo que revisar cada día, Señor, y que aún las tempestades vienen. Como dijo tu siervo el profeta, no podemos evitar que los malos pensamientos vengan, como no podemos evitar que los pájaros vengan a volar sobre el árbol, dijo tu profeta. Pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido, Señor. Siempre el diablo vendrá, hará una cosa, hará la otra, pero Dios, cada vez que viene la tempestad en nuestra vida, cuando hay una tribulación, una enfermedad, una dificultad, Padre, lo que tú estás haciendo es sacudir nuestro árbol para que el nido se vaya, para que la hoja seca caiga, Señor, para que el fruto sea sacudido y la raíz se profundice y el tronco se ponga más robusto, Señor. Con razón dijo la Biblia, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Padre, yo te ruego en esta noche, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que en nuestra vida cristiana identifiquemos que las dificultades que puedan venir es porque tú sabes mejor que nosotros qué necesitamos. Y en ocasiones hemos dejado anidar bichos o pájaros raros en nuestro árbol, Señor. Hemos dejado, Señor, que alguna rama se seque. Hemos dejado que las hojas se caigan y el compañerismo escasee, Señor. Padre, tal vez el fruto, cuando hay enfermedad, pensamos más, Señor, en correr a un médico que doblar nuestra rodilla, levantar nuestras manos y buscar al Dios que nos dio la vida y que sabe exactamente qué hay en nuestro cuerpo. Que cuando hay una dificultad en casa, Señor, antes de buscar un psicólogo o cualquier otra cosa, antes de solucionarlo con algún dinero, podamos ir, Señor, a buscar tu rostro y decir, Padre, ¿dónde está el Dios que prometió cuidar de nuestras familias? Padre, que cuando haya alguna situación, antes de poder buscar algún otro medio de mecanismo de defensa,
podamos saber que el ayuno, la oración, la vigilia, la consagración es la mejor defensa que pudiéramos tener, Señor. Ayúdanos, Señor, a fumigar nuestro árbol cada día, a levantar nuestras manos mientras vemos, Señor, que el mundo se cae a pedazos. No importa cuán bueno se pueda ver fuera, dijo tu siervo el profeta, el mundo se está tambaleando como un borracho que va de regreso a casa. Los volcanes se están erupcionando, la tierra se está tambaleando, dijo tu profeta. Este mundo está rojo porque la infección del pecado lo ha puesto con fiebre. Así que, Padre, este mundo no va a mejorar. ¿Cuánto entonces nosotros debemos saber que si esta tierra está contaminada, esa vida sucia corre por esa tierra y querrá entrar por nuestras raíces también para dañar nuestra vida cristiana? Así que, Padre, yo ruego en esta noche por cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada familia representada en esta noche, Padre. Yo ruego por mi hermano Samuel aquí, Señor, su congregación, su familia. Poderoso Señor, que tú les des fuerza, les ayudes, que los sostengas y los guardes siempre en el hoyo de tu mano hasta el día de tu venida, y que pueda ser presentada una manada pequeña, Señor, de aquellos que han sabido guardar sus vestiduras blancas para las bodas del Cordero, Señor. Yo ruego por todos y cada uno sus necesidades, Señor, espirituales, materiales, lo que pueda hacer, poderoso Dios. Si alguno está enfermo, si alguno está extraviado, confundido, si alguno el mundo lo ha atrapado, Padre, tal vez yo no le pueda ayudar, Señor, pero puedo unir mi oración a la de los demás y pedir, Padre, rescátalos de las manos del enemigo, Señor. Por cualquier enfermedad, cualquier persecución, cualquier cosa que pudiera dañar hoy o mañana a alguno de tus hijos, nuestras oraciones los alcancen y sean una barrera protectora en contra de los ataques del infierno, Señor. Que nuestro caminar vaya de luz en luz, vayamos de gloria en gloria hasta que el día esclarezca, Señor, y la obra del Evangelio sea consumada y perfecta en nuestro andar y en nuestro vivir diario, Señor. Así que, Padre, yo los pongo en tus manos, los entrego a ti con confianza, creyendo que tuyos son y tú cuidarás de ellos. Y toda necesidad sea entregada y otorgada conforme nuestra rendición a ti, conforme nuestra fe. La vida de Dios descienda poderosamente a cada corazón. Circuncide nuestras vidas, Señor, y nos acerques para vivir más cerca y más atentos a tu voluntad y tu instrucción y tu corrección, Señor. Ese es nuestro ruego, Padre. Yo pido bendigas esta congregación, Señor. Bendiga, Señor, esta obra en este lugar, Padre, y tu mano poderosa sea siempre en sus medios, y todo sea para la gloria de tu nombre y el engrandecimiento de tu reino, porque lo pedimos creyendo en esta noche con fe y confianza en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Tomen sus asientos, por favor, y que Dios bendiga a nuestro hermano que nos trajo la palabra. ¿Cuántos aman la palabra, hermano? Amén. Qué bueno. Es un placer, ¿verdad?, haber escuchado a nuestro hermano. Y el día de mañana estará trayéndonos la palabra nuevamente. Y esperemos que Dios le dé fuerzas al hermano, ¿verdad?, para que Dios lo use y nos traiga nuevamente la palabra. Amén. Bien, también damos gracias a nuestro hermano Josué, ¿verdad?, por haber traído a nuestro hermano y su familia, ¿verdad? Ahorita viene incompleto. No viene completo, ¿verdad?, porque le falta su Federico. Así es que damos gracias por ello, ¿verdad? Y pues él siempre ha sido un hermano atento, ¿verdad? Siempre al escuchar, siempre que hay algo, un evento o algo que tenemos acá, pues él está pendiente, ¿verdad?, con nosotros, y se le aprecia a todos los hermanos
¿verdad? También les apreciamos a toda la gente, ¿verdad? Creemos que de esa manera tenemos que ser saladitos, y cuando realmente seamos salados, la gente va a ver que tienes, hermano, ¿verdad? Entonces la gente va a seguir y le va a hacer preguntas a usted. Pero bueno, pues gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado, hermanos. Y voy a cantar una alabanza y luego dejo el lugar a nuestro hermano Juanito. Parece que hay un aperitivo, ¿verdad? Que vamos a pasar allá al cuartito, allá donde tenemos los compañerismos, y vamos a tener un buen tiempo. Y mañana, ¿verdad? Esperemos que todos los hermanos asistan y pues esperamos tener un buen tiempo también en el Señor y un buen compañerismo también. La alabanza que voy a cantar se llama Alfarero. Levántate y ven a la casa del alfarero, porque ahí oirás mis palabras. Ese fue el mensaje que le diste a Jeremías, que como el barro cambiarías nuestras vidas. Tú puedes cambiar nuestras vidas. Haz de mí lo que tú quieras hacer, como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero ser en tus manos, Señor. Tú puedes cambiar nuestras vidas. Haz de mí lo que tú quieras hacer, como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero ser en tus manos, Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y dejamos el lugar a nuestro hermano Juan. Que el Señor bendiga su palabra, que la guarde en cada uno de nuestros corazones. Vamos a estar cantando esa roca y luego estaremos orando por necesidades de ofrenda. Esta roca yo me escondo, esta roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz.
El profeta, que deberíamos de ser el pueblo más agradecido. Así es que pongámonos de pie, hermanos, por un momento, y si trae una petición en especial puede indicarlo levantando su mano, y yo creo que el Señor mira nuestra petición, nuestra necesidad. Amoroso y bendito Padre Celestial, amoroso y bondadoso Padre, nos acercamos ante su divina y santa presencia, Señor. Nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, le damos las gracias primeramente, Señor, por el privilegio de habernos dado en esta hermosa noche, Señor, de venir y estar reunidos, Señor. Señor, recibiendo de su palabra, Señor. Señor, que usted pueda, Señor, sellar esas palabras que fueron habladas, Señor, en nuestro corazón, Señor. Señor, que usted vaya, Señor, con cada uno de sus hijos, Señor, a donde quiera que vayan, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, podamos decir, no ardían nuestros corazones al escuchar de su palabra, Señor, como aquellos caminantes hacia Emaús, Señor. Señor, también estamos trayendo nuestras necesidades ante su presencia. Señor, les exponemos, Señor, en esta noche, rogando y confiando, Señor, que usted nos dará lo que conforme a nuestra necesidad, Señor, conforme a nuestra fe, Señor. Señor, yo no conozco ninguna necesidad, Señor, pero creo con todo mi corazón, Señor, que usted ya las conoce, Señor. Señor, si hay alguna necesidad, si hay alguna enfermedad, Señor, si hay algún enfermo, algún afligido, Señor, rogamos que usted sea con cada uno de sus hijos, Señor. Señor, que podamos salir contentos y agradecidos,
Señor, porque usted tiene grandes promesas para cada uno de sus hijos, Señor. En eso confiamos en esta noche, Señor. Rogamos que usted aumente la fe de cada uno de sus hijos, Señor. Señor, que podamos, Señor, meditar de día y de noche en su palabra, Señor. Amén. Le damos a usted las gracias por todo, Señor, confiando que usted hará mucho más de lo que estamos pidiendo, Señor. Señor, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, también oramos por una ofrenda. Rogamos que usted la bendiga, que usted la santifique, Padre. Señor, que usted bendiga al dador alegre, que usted, Señor, bendiga los trabajos de sus hijos, Señor. Señor, rogamos que usted bendiga la ofrenda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. En el incambiable Dios, ve el tiempo transitorio. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará. Bendito sea el Señor. Vamos a estar terminando. Yo creo que es tiempo de estar terminando. Ahora vamos a hacer una pequeña oración para salir de este lugar y
tener un pequeño compañerismo y como ya sabemos, tenemos nuestro rostro. Amoroso y bendito Padre Celestial, nos acercamos, Señor, a ti usted nuevamente, Señor, con toda reverencia, solo para pedir, Señor, de sus bendiciones, ya que estaremos dejando este lugar. Pedimos, Señor, que usted nos lleve con todo género de bendición y que guarde, Señor, sus palabras en lo más sagrado, Señor, de nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Mientras estamos cantando, si alguno ya está en Cristo, podemos estar saliendo. Si alguno ya está en Cristo,